Mis queridos suscriptores, ¿cómo estamos? El día de hoy, en este inicio de mes de febrero, no se les olviden los tamales el día de mañana, pero vamos a enfocarnos a la entrevista. El día de hoy nos visita un queridísimo amigo, se llama Roberto, lo conocimos por ahí en nuestra época de licenciatura, en el equipo de atletismo, así que nos va a hablar de lo que es la química farmacéutica bióloga, que es una licenciatura que se imparte en la UNAM, en la FES Zaragoza, y no se pierdan este video a todos los que les interesa este tema y sobre todo que van a ingresar a esta carrera. Así que no se pierdan en el camino de Marco. Ya estamos aquí, mis queridos suscriptores, estamos con mi amigo Roberto. ¿Cómo estamos, Roberto? Hola, Marco. ¿Qué dices? Bien. ¿Qué cuentas? Tardes. Buenas tardes. Después de ¿cuántos años que no nos veíamos? Dejémoslo en algunos años. Okay. Algunos años. Bueno, yo te veo igualito. Es verdad que igualito. Si acaso por los rayitos, pero estás igualito. Idéntico. Sí. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué traes de nuevo? ¿Qué? Pues muy bien, Marco. Pues aquí acordándome de ti, cómo nos conocimos en el equipo de atletismo, ¿no? ¿Te acuerdas cuando estábamos ahí con el coach Victoria? Porque tú venías tú habías entrenado, me acuerdo que nos comentaste que con la profesora Irma Corral, ¿no? Con la profesora Irma Corral. Un saludo, a ver si también viene un día, a ver si se anima. Prepa 5, de ahí vengo. Sí, ahí inicié, desde los 15 años estuve entrenando atletismo ahí en Prepa 5 con la profesora Irma Corral. Después pues ya llegamos a lo que es la FES Zaragoza. Y pues ahí empecé en el equipo con el coach Victoria, ¿no? Con el coach Miguel, ¿no? Y ahí nos conocimos. Que ya se le hizo la invitación al coach Miguel, pero por su carga laboral, desafortunadamente no ha podido venir, pero ya estuvo con nosotros. Veanlos, aquí están saliendo los videos que han estado, en el cual estuvo el doctor Cosme con nosotros, también estuvo el coach, que fue la anterior entrevista, el coach de fútbol rápido, que nos contó bastante profundo el trabajo que realiza. Pero entonces, bueno, ya contestaste mi primera pregunta, que fue cómo nos conocimos, que fue ahí en la pista de la FES Zaragoza, ahí en Zaragoza, ahí en el hermosísimo lugar de Iztapalapa, esta excelente alcaldía, y que hasta donde tengo entendido, trabajas para esa alcaldía, ¿verdad? Sí, Marco, fíjate que actualmente estoy laborando ahí en la jurisdicción sanitaria de Iztapalapa, en la coordinación de farmacia. Pero bueno, antes de eso, sí me gustaría comentarte que, pues como bien lo acabas de decir, yo salí de la licenciatura de QFB. Entonces, en QFB tenemos 3 áreas terminales. Ajá. Bioquímica clínica, farmacia industrial y por último, pues la mejor, farmacia clínica, que es donde yo salí. Y pues en esa área nos enfocan mucho a lo que son los servicios farmacéuticos o lo que es atención farmacéutica. Todo englobado a ese mundo. ¿Ya son 3 áreas? O porque yo recordaba nada más que era área clínica y era farmacéutica. No, ya te quedaste muy atrás, Marco, ¿ya ves? Es que yo cuando entré a la facultad, yo no entré a psicología, yo entré a químico farmacéutico biólogo. Un saludo a Erika, a mi queridísima amiga, ojalá veas este video. Pero sí, yo me acuerdo que eran esas dos, no era lo mío, no es lo mío, la química y todo ese rollo no era lo mío. Por eso decidí hacer mi cambio a psicología, porque es lo que yo quería hacer desde el principio. Pero yo me quedé en que eran esas dos áreas, entonces ya evolucionó. Sí, la licenciatura. Ya como un Digimon, un Pokémon, ya evolucionó. Ahí estamos. No tiene mucho el área. Entonces, pues afortunadamente se tiene que abrir pues este campo, ¿no? Del área de farmacia clínica en asuntos quizás regulatorios, asuntos clínicos. Hay mucho por qué hacer, ¿no? A los suscriptores o gente que nos ve, jóvenes que están por entrar o decidirse a tomar una licenciatura y que les llama la atención esto de la química, ¿tú cómo les podrías explicar a lo que te dedicas en tu área ya en específico, del área que ya te enfocaste? Ya sabemos que eres químico, farmacéutico, biólogo, pero cómo mostrarle a la gente que no conoce de conceptualizaciones, atraerlos hacia tu carrera, decirles, esta área necesita de gente, de personas que quieran hacer algún cambio o algo revolucionario. ¿Cómo los atraerías a tu área ya en específico de QFB? Pues mira, yo creo que si eres una persona interesada en el cuidado de la salud de las personas, yo creo que esta área es la mejor.
Si eres una persona interesada en la legislación o en mejorar quizás las condiciones sobre el manejo de los insumos para la salud, también sería tu área indicada, ¿no? Yo creo que la parte legal y la parte clínica influyen bastante en la persona. Quizás en farmacia industrial, pues obviamente van como más a las farmacéuticas, a las empresas grandes, ¿no? Donde quizás tengas quizás poco o mucho contacto, quizás con tus compañeros, quizás con otro tipo de personas, pero en el área clínica pues vas a enfrentarte con médicos, con enfermeras, con psicólogos, con nutriólogos, para hacer una intervención para ayudar al paciente sobre su patología. Obviamente todo esto enfocado al tratamiento con medicamentos, ¿no? Y quizás con algún otro tipo de dispositivo. O sea que tu, digamos, ya tu enfoque, tu área es el aspecto con respecto a la salud, pero a nivel legal. Hasta cierto punto también, porque tenemos, digamos que el área de farmacia clínica tiene varias ramas, ¿no? Entre ellas, pues puedes dedicarte a la farmacovigilancia, tecnovigilancia, regulación sanitaria, productos cosméticos, farmacia, farmacia clínica, organización y administración de la farmacia. O sea, yo creo que cada área tiene sus propias ramas, ¿no? Aunque en la carrera quizás lo encerramos a 3 áreas terminales, cada una de ellas se desprenden otras más líneas, ¿no? Entonces, yo creo que depende mucho de la persona, si es proactiva, si es sociable, si tiene facilidad de palabras, si le gusta seguir aprendiendo. Obviamente te enfrentas también a cuestiones frustrantes, ¿no? En tanto quizás a conocimiento, quizás a trato con la persona, quizás no es lo mismo el trato de un químico con un médico. Entonces, yo creo que la palabra aquí clave es farmacéutico, ¿no? Quizás decimos mucho QFB o químico farmacéutico biológico, pero la palabra farmacéutico es lo que engloba a esta gran área que es la farmacia clínica. Pues me parece muy bien esto que nos comentas de las diferentes áreas en las cuales se divide la farmacéutica, bueno, tú en el espacio de tu área, pero ya en concreto en la jurisdicción sanitaria que parece que llevas 10 años, ¿cuál es tu labor ahí? Muy bien, mira, pues en primera yo pertenezco a la coordinación de farmacia de la jurisdicción sanitaria Iztapalapa. Entonces ahí nosotros estamos manejando la parte de regulación y también la parte de farmacovigilancia. Obviamente antes de llegar ahí, pues primero estuve en un centro de salud, ¿no? Estuve como responsable sanitario de un centro de salud. Después estuve en la clínica especializada para el manejo de la diabetes, ahí por Metro Escuadrón, igual como responsable sanitario, y después en la jurisdicción sanitaria, ¿no? Y esto es a partir desde el 2018-2019 que estoy ya en la jurisdicción. Y de ahí es cuando decides estudiar o ser docente. ¿Qué fue primero? No, yo creo que fue la par. Porque de docente inicié en el 2017. Yo cuando estaba en la clínica de diabetes, ¿no? Entonces ahí yo llevaba a los alumnos para hacer sus primeras prácticas clínicas en el módulo de farmacia comunitaria. Okay. Posteriormente a eso, pasó un semestre, mi primer semestre, y después de ahí ya llegué a jurisdicción sanitaria, ¿no? Entonces, obviamente eso me abre las puertas para seguir realizando más acciones en pro del uso racional de medicamentos, ¿no? Junto con los alumnos, pasantes, tesistas, servicios sociales, etc. Uso racional de medicamentos, ¿qué significa? Bueno, principalmente esa frase, ¿no? Nos lleva a la educación sanitaria con los pacientes, ¿no? En el cual, pues, el farmacéutico debe de promover el uso eficiente, eficaz de ese medicamento, cómo se lo debe de tomar, en qué momento. No es nada más ponérselos todos en la mano y para adentro, ¿no? No, también es educar, ¿no? A todo le llamamos pastillas, ¿no? También, pues, hay distintas formas en las cuales el medicamento se presenta, que puede ser la tableta, la cápsula, el jarabe, etcétera, ¿no? Entonces ese uso racional va enfocado quizás a la población, pero también a nuestros colegas, a nuestros profesionales de la salud, ¿no? A los médicos, a las enfermeras, para que ellos también puedan hacer ese uso eficiente de ese medicamento que es un bien, que es un insumo tal cual. O sea que, por ejemplo, ahorita que tocas eso del insumo, esta carencia de medicamentos en el área de la salud, ¿a qué crees que se deba? O sea, o cuál podría ser un factor o varios factores que tú conozcas que provoquen este tipo de circunstancias, porque no sé, o mucha gente no sabe que a lo mejor si hay insumos, pero a lo mejor es una mala distribución
o que de plano si no hay insumos, aunque se medio distribuyan. ¿Qué es lo que tú ves desde donde tú estás parado, a los de a pie que andamos aquí? Bueno, mira, la jurisdicción pues obviamente va a ser una organización sí gubernamental, pero tiene ciertas injerencias, ¿no? Entonces la jurisdicción no se encarga de adquirir el medicamento, de comprarlo, de hacer la compra directa o por licitación, no. Para eso se encarga obviamente la institución que es Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México. Ellos se encargan de toda esta parte administrativa global para poder tener nosotros nuestros medicamentos en los anaqueles de cada farmacia de las unidades médicas. Entonces, dentro de esta cadena está también la selección. Esta selección se debe de hacer con base a un análisis de la población a la cual se pretende o se va a atender, porque no es lo mismo quizás un lugar donde haya muchos adultos mayores a otro donde la población quizás es más joven, ¿no? Simplemente aquí en la alcaldía de Iztapalapa pues nos enfrentamos a todas estas diferencias, ¿no? No es lo mismo quizás donde está Plus de Alcaldías Calles, Eje 6, a lo que es hasta la Sierra de Santa Catarina, ¿no? Y obviamente los servicios van a variar. Entonces, dentro de estos factores, son bastantes factores, o sea, desde que quizás no está la persona indicada, el profesional farmacéutico no está en ese rubro, obviamente que las adquisiciones sean incorrectas, que se haga un global total y no conforme al análisis de la población. También podría ser ese uso irracional por parte de la institución, podría ser el manejo adecuado de los medicamentos. Pero ¿cómo sería un uso racional por parte de la institución? Por ejemplo, dentro de la misma cadena de medicación, luego los tiempos nos comen, ¿no? Cuando el medicamento quizás está próximo a caducar, cuando el medicamento quizás en este caso siendo un producto biológico necesita pasar por una red de frío o necesita un uso adecuado, bueno, no un uso, un manejo adecuado que tiene que estar en ciertas condiciones, ¿no? En ciertos almacenes, en cierta temperatura, en cierto rango, ¿no? De almacenamiento para que estos puedan seguir funcionando. No es lo mismo una insulina que quizás un paracetamol, ¿no? O sea, obviamente las condiciones de refrigeración son distintas. O las vacunas, ¿no? O las vacunas, exactamente. Ahorita nos pasó con un pequeño que no lo podían vacunar porque no había más personas, porque no podían abrir la vacuna, porque tenía que repartirse entre ese número de personas, porque si no la destapas, tienes que aplicarla, si no, ya no sirve. Exactamente, ¿no? Y ahora, también, ¿qué parte de nosotros como población ayudamos a esta parte de incluso el desabasto, con esa solicitud de esa cajita extra? Mira, pues yo creo que los tratamientos deben de ser individualizados, o sea, un tratamiento es solamente exclusivo para, obviamente, esa persona que va a ser atendida o que está siendo atendida. Evitar compartir los medicamentos entre familiares o esos clásicos consejos que dan, ¿no? De, ay, es que a mí me funcionó esta tableta para tal cosa, tómatela, me la tomé así, o cómprate este otro medicamento, o cualquier otra situación, ¿no? Y englobando esta parte, pues no solamente los medicamentos que conocemos en una farmacia, tenemos que tener ese uso racional, sino también los productos herbolarios, los cosméticos, ¿no? Entonces, todos los productos que son insumos en material de curación también debemos hacerle el uso adecuado tanto a este producto para un beneficio de nuestra población o para la misma persona. Pero cuando hay muchas personas que cuando van a su consulta creen que pueden necesitar más medicamento y le hacen, oiga, pero ¿qué creen? Que a lo mejor necesito más. ¿Eso ayuda a que haya un desabasto? Sí, claro. O sea, promueve el desabasto de medicamentos. Porque quizás, por ejemplo, un paciente crónico, ¿no? Tiene que tener un seguimiento, tiene que tener consultas periódicas. Entonces, cada vez que tenga esa consulta se le debe de dar, obviamente, todo el tratamiento completo para un cierto intervalo de tiempo. Entonces, si el paciente llega y dice, no me alcanza, necesito más, realmente caemos otra vez en un círculo vicioso, ¿no? Porque entonces se accede a que ese paciente tenga, no sé, quizás de 3 cajas, le dan 5 cajas, ¿no? Uh-huh. Y entonces, al momento de que sea
el corte o el inventario dentro de la farmacia, otro paciente puede que se quede sin esas 2 cajas que le hacían falta, ¿no? De otro medicamento o de ese mismo medicamento. Y como, digamos, me imagino que deben de tener un periodo como de entrega. Entonces, si no, si se acabó antes, pues alguien que llegó en determinado tiempo, en el momento en que está, entre que se acabó y llega lo nuevo, bueno, el siguiente pedido, no va a encontrar. Exactamente. O sea, la adquisición de los medicamentos es constante. Dentro de las farmacias es constante esa solicitud, ese abasto de medicamento, ¿no? Estos pequeños inconvenientes o vicios que tenemos es lo que provoca que a final de mes o a final del corte, dependiendo de cada institución, pues se quede sin el insumo y es la clásica respuesta, ¿no? No lo tengo, venga la próxima semana o no sé para cuándo me llegue. Entonces todo eso es un círculo. Sí, porque, y luego para colmo está la otra parte, ¿no? Porque lo he visto en las farmacias, esos contenedores, yo los recuerdo verdes, que son para el medicamento caducado. ¿Cuántos de nosotros no tenemos o compramos o solicitamos medicamento que luego ni consumimos? Sí, Eso como hay, también favorece al desabasto, ¿no? claro que sí, la automedicación también, ¿no? Quizás hablando un poquito de la privada, obviamente, pues te van a vender el medicamento. Puede que lo necesites o puede que no lo necesites, o que solamente estés disfrazando alguna patología o algún signo y síntoma, ¿no? Por eso es muy importante acudir realmente con el médico para que te prescriba, obviamente, el tratamiento que necesitas de acuerdo a la enfermedad que tengas. Y esos contenedores de Singrem, que así se llama la empresa o la asociación, pues nos ayudan a recolectar esos medicamentos caducados. Y es dirigido obviamente a la población, pero solamente se echa medicamento, obviamente con la cajita de cartón o también con el blister, que es el empaque que es transparente. Y obviamente si sobró medicamento, entonces también va ahí, ¿no? Obviamente, pues de preferencia que esté caducado, pero si llega a sobrar medicamento, pues también lo puedes depositar en el cine. A ver, ahí dicen un punto, en una duda que me abarca mucho ahorita que lo mencionaste, cuando te queda medicamento. ¿Por qué a veces los tratamientos y tienes que comprar, no sé, te dicen 4 cajas para tu tratamiento, pero de la cual la cuarta la dejas a la mitad? Y luego, por ejemplo, si es un antibiótico, pues no lo puedes volver a ocupar para si te vuelva a dar, o si no hace mal, o uno similar, ya no lo puedes ocupar. O sea, ¿por qué lo recetan así? Tú que eres farmacéutico, no tenemos el punto de vista de un médico, ¿no? Que es el que lo receta, pero tú que eres farmacólogo, bueno, mira, es que algo muy importante que acabas de decir, antibiótico, ¿no? Entonces, teníamos un uso inadecuado, obviamente, de la penicilina en los años 80, quizás menos, quizás en los 90. Bueno, yo creo que hasta en la actualidad tenemos un uso inadecuado de las penicilinas. Eso generó una resistencia, entonces se crearon varios antibióticos, obviamente, de otro tipo de farmacéutica, para poder atacar enfermedades que eran resistentes ya a esa penicilina, ¿no? Entonces, tenemos varias presentaciones del antibiótico, ¿no? Tenemos el de 12 tabletas, 16 tabletas, tenemos inyecciones, solución, etcétera, ¿no? Eso va a variar y va a depender de la patología que tengas. No es lo mismo tratar quizás un resfriado, una gripa, que luego se confunde al ser viral con ser infecciosa, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nos sobra ese tipo de medicamentos, tienen que desecharse directamente al Singrem, ¿no? Para evitar ese uso irracional, porque es la falta de la educación farmacéutica o de medicamentos que quizás la población tiene. Entonces, para eso el farmacéutico tiene que ayudar a orientar a las personas. Entonces, digamos, dentro de tu área también te correspondería, por ejemplo, en las salas de espera, estar dando este tipo de educación, porque así como no tenemos educación financiera, tampoco veo que tenemos educación farmacológica, ¿no? Básica, ¿no? Pues, que es que te enseñen, si se acaba, si no te acaba este medicamento, lo puedes depositar de esta forma aquí, porque también no crean que son basureros. Entonces, de esta forma aquí, o si tienes medicamento caducado, lo puedes depositar aquí, dejar aquí. Entonces, esa parte de la educación creo que es importantísima para todos los que andamos de a pie, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no tenemos medicamentos caducados en nuestra casa? Sí, exactamente. Y pues obviamente los caducados deben de tener un destino final
para que no se contamine nuestro medio ambiente, ¿no? Entonces también es una parte muy ligado a que pues no lo tenemos que echar en el drenaje o en el excusado o quizás a las plantas o cualquier otra situación, ¿no? Solo un manejo, porque pues vamos a contaminar pues nuestro medio ambiente. Si de por sí pues, estamos en la ciudad, imagínense contaminar el agua con este tipo de productos, quizás con las hormonas, quizás con antibióticos, pues obviamente se repite, ¿no? Sí, porque se va el agua para aguas tratadas, agua de riego y termina en los sembradíos y esa se absorbe por las plantas, se Sí, absorbe por los exacto. vegetales que se dan así, y no, y pues termina otra vez en uno, ¿no? Entonces, ¿dónde Ya, he esto es visto un eso? círculo, ya tenemos medicamentos en nuestro organismo. Perfecto, está bien. Y esto que todos estamos comentando tiene que ver con la farmacovigilancia. Sí, exactamente. Pues es que la farmacovigilancia pues es una ciencia que se va a dedicar a estudiar o analizar los efectos adversos a medicamentos o las reacciones adversas mediante el consumo de medicamentos. Recordemos que no a todos nos cae bien cierto medicamento, ¿no? Por ejemplo, puede que a ti no te caiga bien el naproxeno, ¿no? Puedes decir, no, pues es que ese medicamento no lo consumo porque pues me da mucha irritación gástrica, ¿no? Me da gastritis, ¿no? Pero puede que otra persona le diga, no, a mí no me pasa nada, ¿no? Entonces, esas reacciones, eso se debe de reportar, obviamente, mediante una jerarquía que tiene que llegar, obviamente, a Vigiflow por parte de la COFEPRIS, para que estos, a su vez, pues lo manden a Uppsala, ¿no? Y se haga el análisis correspondiente. México es un país donde no se fomentan tanto la farmacovigilancia. Actualmente, pues, muchos profesionales de la salud han participado en este programa de farmacovigilancia a nivel nacional. Hemos trabajado arduamente en ello para que nosotros tengamos estadísticas en población mexicana, ¿no? Porque principalmente tenemos estudios de dónde viene el medicamento, quizás de Europa, quizás Estados Unidos, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa con la población mexicana? Y en esta área tú tienes 2 primeros lugares, ¿no? Consecutivos anuales, ¿no? Sí, Platícanos un poquito. bueno, ¿Cómo se dio? ¿Por qué? ¿Cómo? nosotros al estar en el nivel de primer nivel de atención, Porque deben de saber que la Secretaría de Salud aquí en México, en este país, se divide en 3, que es primer nivel, que es prevención, que es el que tendría que tener más apoyo y es el que uno de los que está más descuidados, que es el hospitalario, que es cuando llegan ya con las heridas o ya con la enfermedad muy avanzada, que creo que a veces se presentan hasta en el primero, ¿no? Y exactamente. la especialidad, ya cuando dicen, no, pues es que tu rótula está así, o algo, una especialidad, por ejemplo, ortopedia, ya es algo, es una especialidad. Entonces tenemos esos 3 niveles. Sí, exactamente. Comúnmente en el nivel hospitalario y de especialidad en los institutos se tiene como que la persona para que realice las actividades de farmacovigilancia, pero en el primer nivel, que obviamente no podemos comparar quizás en servicios de salud, que somos más de 280 centros de salud, a quizás la red hospitalaria, ¿no? Que puede llegar quizás a ser 50 hospitales. Obviamente la cantidad de personas que se atiende pues va a ser más en el primer nivel de atención. Para eso, en el programa de farmacovigilancia pues nos dedicamos a las actividades principalmente de educación sanitaria para el paciente, pero también de educación a los profesionales de salud, a reportar las sospechas de reacciones adversas, que es cuando te hace daño un medicamento en la dosis indicada, en la dosis en la cual el médico te la está prescribiendo, porque obviamente si te tomas más ese medicamento, obviamente tienes una sobredosis y puede que tengas una reacción, obviamente, ¿no? Y la eficacia de los medicamentos. Entonces, todo eso se engloba de forma quizás un poco administrativa o técnica para que pueda ser reportado. Entonces, en el 2022 y en el 2021, la jurisdicción sanitaria de Iztapalapa ganó pues los primeros lugares en reportar sospechas de reacciones adversas. No porque tengamos más quiere decir que estamos mal, ¿no? Al contrario, ¿no? Entre más reportemos, porque la gente luego no comenta lo que le pasa con un medicamento y eso es la farmacovigilancia. Ok, entonces digamos que se tiene que estar muy atento a si hay alguna reacción a algún medicamento, todos los que estamos de a pie, entonces hay que poner atención mucho si tenemos algún tipo de reacción, porque tenía una compañerita que exactamente le recetaron un medicamento y a su peque no le hizo. Entonces parece que incluso le provocó otro tipo de malestar. Entonces ahí es donde ustedes como Secretaría de Salud tienen que estar muy al pendiente de este tipo de reacciones de los medicamentos, ¿no? Y me imagino que eso es lo que tu área
se dedica a hacer. Sí, exactamente. También seamos sinceros, ¿no? Hay muchas personas que se toman el medicamento con Coca-Cola, leche, ya dije marcas, si se puede decir marcas, ya la dije, ni modo. No sé si Facebook o YouTube nos bloquean, ¿no? Pero bueno, si no, le ponemos el VIP. Bueno, se lo toman con otro producto, ¿no? Acompañado. Quizás al tomar un antibiótico con leche, pues obviamente el efecto no va a ser el mismo, ¿no? O comúnmente está esa frase, ¿no? Primero come para que tengas algo en el estómago y no te caiga mal el medicamento, ¿no? Ajá, es lo que por lo regular te dice tu mamá o tus abuelitas, ¿no? Exacto. Tómatelo con leche para que no te caiga pesado. Sí, pero no sabemos si ese medicamento se puede tomar con leche o no. Para eso estamos como farmacéuticos, para orientarlos sobre ese manejo y uso. Pero ahí también tendrían que especificarle al personal de salud, en este caso los médicos que recetan, que den la advertencia al público, ¿no? Al usuario, ¿no? Que es el que este medicamento no se lo vaya a tomar. Solo se lo puede tomar con esto y con esto y con esto. Porque exactamente, pues si la información se queda arriba y no baja a los que estamos de a pie, pues va a ser muy complicado que se pueda romper este círculo vicioso de la mala ingesta del medicamento. Bueno, sí, tienes razón. Pero bueno, yo creo que a quien le toca esa parte fundamental es al profesional farmacéutico dar esa orientación a los pacientes. Sí, bien es cierto, el médico debe tener conocimiento, pero él es experto en las patologías, en el diagnóstico, en el tratamiento quizás. Nosotros como profesionales farmacéuticos, pues sobre el uso racional de los medicamentos, ¿no? Entonces, siempre un farmacéutico debe de apoyar al paciente para la toma de sus medicamentos, quizás mediante una hoja de administración de horario de los mismos, quizás dándole indicaciones precisas en cuanto al uso de tal medicamento, o tal vez que no lo consume con ciertos alimentos, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy y me recetan, voy al centro de salud, me recetan ciertos medicamentos. Yo podría buscar a alguien como tú en ese centro de salud, puede ser un T1, un T2, no, yo creo que sería un T3 o un T2. Pues puede ser un T2 y un T3. Un T2 y un T3. Y preguntar por alguien de tu profesión y decirle, ¿cómo me puedo tomar estos alimentos para que sean más efectivos? Digo, estos medicamentos, para que sean más efectivos o no me causen algún tipo de reacción. Sí, exactamente. Tú puedes preguntar en los centros de salud de la jurisdicción sanitaria, al personal que está en farmacovigilancia. Tenemos algunos profesionales farmacéuticos ya directamente laborando en las farmacias que también pueden ayudar. Obviamente falta mucho por hacer, falta mucha conciencia para que este profesional esté inmerso dentro de todas las actividades de una unidad médica. Pero bueno, en eso andamos. Yo creo que, bueno, igual que tú, psicología también necesita mucho empuje para tener estas medidas preventivas para la salud mental, ¿no?, de los usuarios y los pacientes, ¿no? Eso es importantísimo porque creo que a todos los que andamos de a pie nos interesa esta parte, ¿no? Y para eso es este video, para que exactamente conozcan a profesionales, en este caso un maestro en ciencias farmacéuticas que existe y que está en los centros de salud y que a veces ni siquiera tenemos idea de que ese servicio podemos tener acceso a él, ¿no? Entonces ya sabemos cuando ya nos pasó lo que no nos debe haber pasado. Entonces es muy importante esta parte de la prevención. Y aquí con nuestro amigo Roberto, que nos está explicando qué podemos hacer y solicitar para poder tener una mejor ingesta de nuestros medicamentos, ¿no? Para que exactamente, o si hay alguna reacción, si nosotros seguimos al pie de la letra las indicaciones del médico de cómo tomarlo, y tenemos algún tipo de reacción que a lo mejor nosotros creemos que es normal, y no podemos reportarlo, al contrario, ¿no? Saberlo, sentirlo, aunque sea mínimo, esto siento que no es normal, reportarlo para que así ellos puedan hacer incluso una intervención, porque si hay una reacción que es grave, me imagino que debe tener el paciente una intervención de urgencia, ¿no? Claro, exactamente. Seguimos los mismos niveles que acabas de comentar, ¿no? Entonces, el primer nivel va a ser siempre preventivo. Y sí, quizás no tengas una reacción adversa tal cual, ¿no?
pero sí quizás sospecha de reacción adversa a medicamentos por la ingesta obviamente de los mismos, y en la cual pues sí van a ser reacciones quizás muy leves, quizás dolores, problemas gastrointestinales principalmente, ¿no? Entonces, nosotros como farmacéuticos pues vamos a dar esa vigilancia sobre ese medicamento. Ok, entonces ya saben qué es lo que tienen que hacer, en dónde los pueden encontrar. A lo mejor en un T1 no, porque los centros de salud también están divididos en 3, T1, T2 y T3. ¿Cuáles son las especificaciones del T1? Bueno, el T1 principalmente es un médico, tiene área de medicamentos, no una farmacia como tal. Esperemos que ya próximamente ya tengamos una farmacia estructurada en los T1. Y bueno, también trabajo social y archivo, ¿no? O sea, principalmente uno de cada uno. Ok, ¿y en T2? En T2 la diferencia va a ser que no va a contar con el laboratorio, ¿no? Mientras que en un T3 obviamente vamos a encontrar más oferta, más módulos de médicos, vamos a tener laboratorio clínico, una farmacia más establecida y bueno, algunos otros servicios para el diagnóstico y tratamiento. Entonces ya saben, muy atentos a qué tipo de centro de salud están, si es un T1, un T2, un T3 y en cuál nos pueden resolver nuestra problemática o nuestra enfermedad a la que nos estamos afrontando. Pues muy bien, te agradecemos mucho que hayas venido aquí a platicarnos un poquito más. A futuro, ¿qué viene para ti? Ya en lo personal, ¿un doctorado? Oh, claro que sí, mira, tengo la intención de estudiar un doctorado, igual en ciencias farmacéuticas o en farmacia, pero bueno, yo espero que en este año se me haga, o sea, ya quedar seleccionado en ese doctorado y pues continuar, seguir aprendiendo y poder ayudar obviamente en lo que me corresponda y al nivel en el cual yo estoy, poder seguir apoyando a la comunidad, ¿no? Que creo que es lo principal que nosotros como universitarios tenemos como eje y que nos enseñan en nuestra universidad, a que siempre hay que ayudar a nuestra población y a nuestra comunidad. Pues muy bien, Robert. Oye, ¿traes carro, verdad? Sí. ¿Sí? Sí, perfecto. ¿Y lo tienes asegurado? Sí, ¿por qué? Pues porque con Alberto García Valencia, agente de seguros, puedes solicitar tu tipo de seguro para tu auto, moto, bicicleta, seguro doméstico, cualquier cosa que tenga que ver con seguros o afores, con Alberto García Valencia, agente de seguros. ¿Y te gustan los mariscos? Los pescados. ¿Por qué? Porque con nuestro amigo de 8 nudos, él nos puede traer toda la gran variedad de pescados y mariscos hasta la puerta de tu casa. Y si te gusta cocinar, mejor, porque exactamente los trae para que tú los prepares a tu gusto, como te gusta, preparados, con los ingredientes que tú quieres. Y sobre todo son de calidad premium, así que no se te olvide que nuestro amigo Memo de 8 nudos tendrás la mejor calidad en pescados y mariscos, ¿sale? Y no se les olvide que estamos en el consultorio psicológico, ya estamos aquí, ya estamos trabajando en el logo, ya lo teníamos, pero ya lo estamos trabajando. Pero si requieres del apoyo psicológico, tanto deportivo como en el aspecto emocional, aquí te podemos atender. Aquí están saliendo todos los datos. Déjanos un mensaje en el Messenger de En el Camino de Marco por Facebook, o un comentario aquí donde te podamos contactar o donde nos podamos contactar, ¿sale? Pues no se les olvide, está el consultorio psicológico, o si requieres también de una charla en el aspecto deportivo para tus equipos o para tus atletas, claro que sí, también podemos hacer ese tipo de trabajo. Y también déjanos un mensaje ahí en el Messenger de En el Camino de Marco. Y pues sin más, mi querido Robert, pues te agradezco mucho. Ojalá y pronto estemos aquí para que también nos platiques que ya eres doctor y que también has ayudado mucho más a la comunidad de lo que ya lo estás haciendo. Te felicito, muchas gracias por el trabajo que realizas y sobre todo por orientarnos tanto a nuestro público como a mí, que existen vías y existen personal como tú que se dedica al trabajo en este caso en el área de la salud, y de que nos das un gran apoyo, a pesar de que desafortunadamente las políticas de salud en México no son las mejores y que están decayendo, y que a pesar de ello tú sigues con tu labor, con, me imagino, tu equipo de trabajo. Te agradecemos esa parte a los que en verdad se esfuerzan, ¿no? Que a veces son los más atacados por los medios, ¿no? Pero muchas gracias, Robert. Bueno, yo creo que las políticas de salud sí nos han favorecido bastante, pero existen cambios y van a haber cambios próximamente, ¿no? Yo lo puedo visualizar desde el área en la que yo estoy. Ha habido cambios muy positivos, hay que seguir en la lucha, claro está. Y pues les pido de favor si pueden seguirme en mi página de Facebook, que es Farmacéuticos CDMX, TikTok, Farmacéuticos también CDMX. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación en el Camino de Marco. Muchas gracias.
Así que no se les olvide, compartan este video para que le llegue a muchísimo más personas. Compartan, suscríbanse, denle a la campanita para que cuando haya un nuevo video les avise. Y no se les olvide dejar sus comentarios. Así que en el camino de Marco seguimos trabajando. Nos vemos.